Acosadores asesinos. Del objeto de su obsesión, como un depredador sigue a su presa. Había algo especial en ella. No podía dejarla. Amantes celosos. Conocidos obsesionados. Admiradores delirantes. Recuerdo pensar, ¿y si le mato? Exploramos la psique de acosadores obsesivos para descubrir qué les condujo al asesinato. ¿Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano? Evalúa la mente criminal y el crimen. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie. Ahora, los investigadores cuentan con una herramienta para determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Acosadores. Pueden atacar en cualquier parte. La mayoría de sus víctimas son mujeres. Se estima que 1 de cada 12 mujeres estadounidenses será acosada. Los casos más extremos terminan en asesinato. El acosador de Los Ángeles, Robert Bardo, mató de un disparo a la mujer que amaba. No se habían llegado a conocer. En 1980, el fan de los Beatles, David Chapman, asesinó al ídolo de su infancia, John Lennon. Richard Farley mató a 7 personas delante de la mujer que había perseguido durante 4 años. Y Gerald Atkins abrió fuego contra aquellos que pensaba que estaban saboteando su boda. La mujer a la que amaba ni siquiera conocía su nombre. Son crímenes sorprendentes y siniestros. Pero no todos los actos de maldad son iguales. El doctor Michael Stone de la Universidad de Columbia ha creado una escala para medir la gravedad de los actos malvados. Cuanto más atroz es el crimen y más racional el criminal, más alto se sitúa al asesino en la escala. El doctor Stone analiza las historias de los acosadores y sus crímenes para entender por qué llegaron a matar. Utiliza su escala para navegar por la mente de los acosadores más brutales. Cualquiera puede ser un acosador. Son personas que conocemos, que alguna vez hemos querido, o completos desconocidos. Todo acoso comienza con una fantasía que se vuelve obsesiva. En esencia, el acoso es un deseo incontrolable, algo potencialmente presente en todos nosotros. Pero, ¿qué conduce a algunos acosadores a traspasar el límite? ¿Por qué el deseo conduce al asesinato? Silicon Valley, California, 1988. Richard Farley estaba enamorado de una compañera de trabajo, Laura Black. Ella rechazaba sus insinuaciones. A los 4 años de acoso, obtuvo una orden de alejamiento. El rechazo enfureció al perseguidor. En un malvado intento por contraatacar, Farley mató a 7 personas. En un principio podría parecer un crimen pasional, pero si se profundiza en el caso de Farley, es evidente que es muy deliberado. No fue un asesino en masa impulsivo, fue un plan prolongado de extremo deseo. En 1984, Farley y Black trabajaban en la misma empresa. Él era técnico en informática, ella ingeniera. Farley la observaba desde lejos e intentó seducirla. Hola, Laura. Estás tan guapa como siempre. Me paso la noche en vela pensando en ti. Los rechazos no le disuadieron. Iba a su gimnasio, la espiaba en su casa e imaginaba que eran pareja. Hola, Laura. Amor de mi vida. Estas últimas semanas he estado pensando más en la relación que tenemos. Estoy de acuerdo en que es extraña y sí, aún te quiero mucho. La cortejaba con tiernos detalles. Le propuso vivir juntos en una casa que compraría él.
En un periodo de 4 años envió 200 cartas. Los acosadores tienden a ser narcisistas, egocéntricos. No solo persiguen a sus víctimas, sino que también intentan redimirse a ellos mismos. Pero había algo más perverso e intrigante en Farley. Tenía una necesidad excesiva de control y poder. Esto se evidencia incluso en su infancia. Farley creció en una familia con 6 hermanos. De pequeño era egocéntrico, un rasgo común entre los acosadores. Dominaba a sus hermanos pequeños, quizá imitando a un padre abusivo. De adulto, alimentó su necesidad de dominar espiando a la gente. Recopilaba información para la Marina estadounidense. Espiar era parte de su trabajo y algo que utilizó posteriormente con Laura Black. Cuanto más se resistía, más agresivo se volvía Farley. Se coló en su despacho, hizo copias de las llaves de su casa y dejó una de ellas en su escritorio. Laura Black empezó a tener miedo ante tal acoso, pero ni ella ni sus compañeros sabían lo mucho que tenían que temer a Richard Farley. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. A finales de los 80, Richard Farley estaba convencido de que amaba a una compañera, Laura Black. Intentó seducirla, pero ella le rechazó. Su comportamiento evolucionó de prestar atenciones no deseadas a espiar y acosar. Y como ella siguió rechazándole, empezó a enviar amenazas. Tengo la dirección de tus padres. Así que si huyes, estoy preparado para seguirte. He llegado muy lejos y estoy dispuesto a matar para protegerme y al diablo con las consecuencias. Asustada, Black se quejó a sus jefes y Farley fue despedido. Pero el acoso no terminó. Laura consiguió una orden de alejamiento. Sin poder acercarse a ella, Farley estalló. El 16 de febrero de 1988 regresó a la oficina armado hasta los dientes. Asesinó a 7 personas e hirió a 4, incluida Laura Black. Tras un asedio de 5 horas, Farley se rindió. Ahí está, le tenemos. Lo que le hace más despiadado que la mayoría de los acosadores es que no solo mató a muchas personas, sino que deliberadamente asesinó inocentes delante de Laura Black. Sabía que esto le provocaría un gran dolor y sufrimiento. Por la gravedad de sus crímenes, situó a Richard Farley en el nivel 14 de la escala. Está reservado para los conspiradores egocéntricos. Un asesino que interpreta el rechazo como un ataque importante a su ego y arremete para guardar las apariencias. Richard Farley se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en California. ¿Qué desencadena el acoso? ¿Y por qué en ocasiones conduce al asesinato? La mayoría de los casos de acoso no acaban en violencia. Cuando lo hacen, ¿qué hay detrás? ¿Y qué conduce a una persona a hacer daño a otra persona que ama? Examinar cómo responde el cerebro ante el rechazo aporta algunas respuestas. Es en esa fase de rechazo romántico donde creo que tiene lugar la mayor parte del acoso. Porque es en esa fase temprana donde se concentra la atención, la motivación, la ansiedad. Algunos cerebros se vuelven locos y empieza el proceso del acoso.
La doctora Helen Fisher de la Universidad de Rutgers estudia cómo responde el cerebro ante el rechazo sentimental. Su investigación analiza los motivos neurológicos del acoso y muestra cómo el rechazo puede generar comportamientos extremos. El rechazo es una de las experiencias humanas más potentes que existen, con consecuencias tremendas. Luchan con un profundo resentimiento, humillación, vergüenza. Experiencias que hacen que el cerebro se aleje de un comportamiento normal. Pienso en ella todo el tiempo. Me duele no poder verla. Haría lo que fuera porque volviera. Cualquier cosa. ¿La llamas? Sí. Solo quiero que me hable. En su investigación, la doctora Fisher entrevistó a 15 personas que habían sido abandonadas recientemente por sus amantes. Los sujetos entrevistados estaban en mal estado, obsesionados con sus pensamientos, enajenados. Estás muy obsesionado con ella. Es lo único que me importa. Para medir los efectos del rechazo, la doctora Fisher escanea los cerebros de los sujetos mientras observan fotografías de sus examantes. Esperaba que las imágenes evocasen emociones, pero quedó sorprendida ante la profunda rabia mostrada por muchos de ellos. Las imágenes del escáner del cerebro revelaron una actividad intensa en la región que controla las emociones, particularmente la ira. Cuando empecé a observar la intensa rabia que algunos de nuestros participantes expresaban, me di cuenta de repente de que el abandono era una respuesta nuclear entre la mayoría de la gente. Y que cuando no consigues lo que quieres, de alguna manera activa el sistema de la rabia. Este puede provenir de un desequilibrio hormonal que impide que el cerebro regule adecuadamente el deseo y la obsesión. Repetidos rechazos pueden convertir el desequilibrio en una disfunción, llevando a los acosadores a estar cada vez más decididos a conseguir el objeto de su deseo. Hay muchos tipos de acosadores. Entre los más irracionales se encuentran los acosadores de famosos, que se obsesionan con personas que no conocen. Donald Knight amenazó de muerte a la estrella de cine Catherine Zeta-Jones en docenas de cartas. En un mensaje, Knight juró que mataría salvajemente a la actriz y alimentaría a sus perros con su carne. El objetivo de Knight, estar con el marido de Zeta-Jones, el actor Michael Douglas. Robert Dewey Hoskins era un mendigo enfermo mental que acosó a Madonna. Entró en la casa de la estrella del pop en numerosas ocasiones. Quería casarse con ella. Y uno de los acosadores de famosos más extraños fue John Hinckley Jr. No atacó a su ídolo, la actriz Jodie Foster, sino que se centraba en otros famosos para impresionarla. Hinckley acosó a Foster durante 2 años. Incluso se mudó a Connecticut para estar cerca de ella cuando acudía a la Universidad de Yale. En 1981 captó no solo la atención de Foster, sino la de todo el mundo, cuando disparó al presidente Ronald Reagan. ¡Señor presidente! ¡Que venga una patrulla! ¡Que venga un coche patrulla! Reagan y 3 de sus asesores resultaron heridos. Los acosadores suelen ser ineptos sociales. Por eso se centran en relaciones ficticias en lugar de reales. Los acosadores de famosos creen que realmente conocen a sus víctimas. Parte de su búsqueda consiste en conocer todo acerca de sus víctimas. Así se sienten cerca de ellas y establecen una relación con un desconocido. Mientras que los casos de acoso a famosos suelen ser titulares, no es lo habitual. Solo un 10% de los acosadores se centra en famosos. Pero el número está creciendo. En nuestra sociedad mediatizada, los acosadores tienen acceso a personas que de otra manera no conocerían. Así, tienen más capacidad de vivir sus fantasías sobre ellos.
uno de los acosadores de famosos más infame fue Robert Bardo. Atrapado en un mundo televisivo de fantasía, no era capaz de diferenciar la realidad de la ficción. Mi objetivo era iniciar una relación con ella porque parecía muy accesible. Una chica vulnerable, muy inocente, encantadora y guapa. Había algo especial en ella. No podía dejarla. En Los Ángeles, en 1989, Robert Bardo asesinó a la actriz de televisión Rebecca Schaeffer. Pronto confesó su crimen. Parecía no comprender que un fan como yo se moría por conocerla y que le iba a ocurrir algo malo. Bardo había acosado a Schaeffer durante 3 años. Como no pudo conseguirla, la mató. ¿Por qué acabó con la persona a la que tanto adoraba? La imaginación es la esencia de todo acoso. En el caso de Bardo, le sobrepasaba, hasta el punto de que no distinguía la realidad de la ficción. Esta confusión le había acompañado toda su vida. Bardo era el pequeño de 7 hermanos y pasaba mucho tiempo solo delante de la televisión. Era su manera de evadirse del desorden de su casa y de su mente. La familia tenía un historial de desequilibrio mental. A Bardo le diagnosticaron depresión maníaca. Su trastorno se manifestaba en automutilación e intento de suicidio. Fue ingresado 2 veces en un hospital psiquiátrico, pero sus problemas continuaron. Arizona, 1986. Bardo vio por primera vez a la actriz Rebecca Schaeffer en un anuncio de televisión. La actriz Rebecca Schaeffer. En su diario escribió que compartían un vínculo único. Leía todo lo que encontraba acerca de ella. Grababa todas sus apariciones en televisión. Le escribía como un fanático. Al enviarle una fotografía publicitaria, aún se motivó más. Bardo viajó 4 veces desde Tucson, Arizona, hasta Los Ángeles para intentar ver a Schaeffer mientras trabajaba. En todas las ocasiones, los guardias de seguridad le negaron la entrada. Quedó frustrado y enfadado. El mundo imaginario de Bardo era tan activo que estaba absolutamente convencido de que tenía que estar con Schaeffer. En su mente, Schaeffer no era una desconocida. Por el contrario, sus vidas estaban entrelazadas. No podía vivir sin ella y la única manera de poseerla era matándola. El punto de inflexión fue cuando vio una escena de Schaeffer en una película erótica. Se enfureció. En su imaginación había perdido su pureza, le había traicionado. Decidió castigarla. En julio de 1989, Bardo consiguió hacerse con la dirección de la casa de Schaeffer, se acercó y la mató. Fue arrestado y declarado culpable. Su caso provocó la creación de la primera ley antiacoso de Estados Unidos. El Dr. Stone analiza una entrevista entre un psiquiatra y Bardo poco después de su arresto. Cuéntame cuál era la misión. ¿Misión? Ver a Rebecca Schaeffer y estar con ella. ¿Echó por tierra sus ilusiones? Todo pasó muy rápido. Básicamente, apunté con la pistola y disparé. Ahora, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que estaba nervioso. Me hizo sentir incómodo. Dijo algo y la verdad es que no estaba prestando atención porque estaba muy nervioso y di por sentado que me estaba rechazando. Así que disparé. Cogí la pistola
y apreté el gatillo. Eso fue lo que ocurrió. No sé, ni siquiera le di una oportunidad, la verdad. Estaba demasiado encerrado en mí mismo. ¿En aquel momento pensaba que tenía una relación con ella o no? No pensaba que era mi mujer, ni que era mi hermana o mi madre, no era eso. No creía haber tenido una relación con ella anteriormente. La verdad es que no. Simplemente pensaba que me gustaba y empecé a pensar en ella. Pero le digo una cosa, no estaba obsesionado con que muriera. Porque tenía una conexión emocional con esa persona. No quería quitarle la vida. Parece que si esa persona muere, los sentimientos cambian. Pero no es cierto, siguen igual. El Dr. Stone clasifica a Bardo en su escala de maldad. Al contrario que Farley, Bardo es psicótico y sufre de depresión maníaca. Esos factores además le hacían perder el sentido de la realidad y la conciencia de sus actos. Pero su intención era menos maléfica que la de Farley y solo mató a una víctima, mientras que Farley asesinó a 7. Por ese motivo, situó a Bardo en la parte inferior de la escala, en el nivel 6. Casi 20 años después del asesinato, el Dr. Stone entrevistó a Bardo. Grabó la entrevista telefónica. Mencionó que había ciertas cosas que potenciaron la atracción. Era despampanante, despampanante. Tenía un pelo de color cobrizo rizado precioso. Era muy dulce, preciosa y una mezcla entre mujer y niña. Hábleme de esa inocencia infantil. Parece que significaba mucho para usted en un principio. Pues sí. Con Rebecca me identificaba en ciertos aspectos de mi vida. Tenía justo el aspecto que me atraía. Su recuerdo de ella es lúcido. Recuerda todos los detalles. Incluso ahora sigue fantaseando con Schaefer. Algunos acosadores no solo se dejan llevar por la imaginación, también por la adicción. Uno de ellos sintió rencor durante 14 años. Finalmente actuó. Su víctima fue uno de los músicos más adorados del mundo. Perfil de un psicópata. A menudo los acosadores criminales son sigilosos. Siguen cautelosamente la pista de su víctima antes de atacar. En la raíz de su búsqueda, la obsesión. Uno de los acosadores más obsesivos de la historia reciente fue Mark David Chapman. Me di la vuelta y apunté a su espalda. Apreté el gatillo 5 veces seguidas. 8 de diciembre de 1980. John Lennon es asesinado en la entrada de su apartamento en Nueva York. Seguidores de todo el mundo lloran su pérdida y se preguntan por qué alguien querría matar al ex-Beatle. Hemos arrestado a Mark David Chapman por el asesinato de John Lennon. Chapman era un fan confeso de los Beatles. Lennon era su héroe de infancia. Pero se volvió contra la estrella del rock. Para descubrir el porqué, el Dr. Stone analiza el pasado de Chapman. Al analizar el caso Chapman, descubrí una historia plagada de conflictos internos, obsesiones y adicciones. Chapman adoraba a los Beatles desde los 8 años. Escuchaba sus álbumes continuamente. Incluso fantaseaba por convertirse en el 5º miembro de la banda. A Chapman le encantaba la idea de ser famoso.
Le permitía evadirse de los problemas de su casa. Sus padres se peleaban incesante y violentamente. El niño utilizaba la música y un mundo imaginario como vía de escape. En su mundo, era el rey de un poblado de gente diminuta. Los habitantes de su pueblo le hablaban. Las voces alucinógenas sugieren sólidamente síntomas de esquizofrenia. Le confundían. Difuminaban la línea entre la realidad y la fantasía. Chapman intentó acallar las voces. Se sumergió en la religión. Aún así, las voces continuaron. Posteriormente comenzó a abusar de las drogas y el alcohol y se replegó en la religión. Chapman muestra indicios de personalidad adictiva. Los adictos son obsesivos. Se aferraba a las cosas que le proporcionaban una finalidad y placer. Para Chapman, la religión y la música se convirtieron en una obsesión y haría lo que fuera para proteger ambas. En 1966, los Beatles estaban en lo más alto de su carrera. Pero John Lennon enfureció a algunos de sus seguidores cuando declaró que la banda era más popular que Jesucristo. Uno de los indignados era Chapman. Se lo tomó como un desprecio personal. Sin duda fue un momento definitivo en la vida de Chapman. Era un fanático de los Beatles, también de la iglesia. Ahora ambas cosas se enfrentaban y el conflicto le reconcomía por dentro. Incapaz de lidiar con ello, su carácter adictivo se centró en una nueva fijación: acabar con Lennon. De alguna manera, así acabaría con su conflicto interno. Durante 14 años, Chapman albergó rencor hacia John Lennon. En 1980 voló 2 veces a Nueva York desde su hogar en Honolulu. En ambas visitas, merodeó por las inmediaciones de la casa del cantante. Por la noche regresaba a su hotel para planear el asesinato. Pasó 3 meses así. A finales de año, Chapman realizó un tercer y último viaje a Nueva York. El 8 de diciembre de 1980, Chapman dio el paso final de una obsesión que había durado más de una década. Despertó en la habitación del hotel. Colgó sus objetos personales en el armario y garabateó la palabra Lennon en la Biblia. A las 11 en punto, Chapman salió del hotel y esperó al músico enfrente de su apartamento. Como seguía siendo fan de él, pidió al ex-Beatle que le firmase un álbum. Lennon se lo firmó cuando abandonaba el edificio. 12 horas después, regresó a casa. Y Chapman le disparó 5 veces. En un intento por comprender el rencor obsesivo de Chapman, el Dr. Stone escucha las grabaciones de audio realizadas después del arresto. Maté a John Lennon porque no podía soportar más seguir siendo un don nadie. Tenía que cambiar, tenía que vivir, tenía que renacer. Al escuchar las cintas, queda claro que a Chapman le impulsa la necesidad de ser famoso. La única solución viable era nacer de nuevo como el asesino de John Lennon, que es en lo que me convertí. Como la mayoría de los acosadores,
Chapman era obsesivo, con una idea fija. Su intención de matar a Lennon procedía de un deseo de atención, de la necesidad de alimentar su ego. Tras revisar el caso de Chapman, el Dr. Stone le coloca en su escala de maldad. Chapman tenía los pies más en la tierra que Bardo, lo que le sitúa más alto en la escala. Pero Chapman mató solo a una persona, al contrario que Farley, por eso le ubico en el nivel 7. Los asesinos de esta categoría son extremadamente narcisistas, maquinadores, y se dejan llevar por el rencor. ¿Qué predispuso Chapman a la violencia? ¿Fue su personalidad obsesiva un factor determinante? Los científicos han descubierto que los acosadores se comportan como adictos. Se obsesionan con sus deseos. Su ansiedad no cesa. Viven para la dosis siguiente. Investigar otras adicciones puede ofrecer luz sobre algunas de las motivaciones que impulsan a los acosadores. Para entender el mecanismo básico neurológico del acoso, podemos observar otras conductas adictivas como la ludopatía. Sabemos que las personas que acosan tienen muchas características impulsivas y agresivas. Hay muchos sistemas o mecanismos cerebrales implicados. El doctor Eric Hollander, catedrático de psicología de la Escuela de Medicina Monte Sinaí, estudia la adicción. En un proyecto de investigación, Hollander estudió las reacciones neurológicas de adictos al juego durante 2 rondas distintas de blackjack. A los sujetos se les inyectó un isótopo que se adhiere a la glucosa en sangre. Después jugaron al blackjack. En la primera partida no había dinero en juego. La actividad cerebral se captó en imágenes PET o tomografía por emisión de positrones mediante el isótopo. Las imágenes mostraron respuestas neurológicas mínimas. Otro día jugaron con dinero. En esta ocasión, la actividad cerebral se observó en las zonas responsables de las emociones y el placer. Los ludópatas que se juegan una recompensa económica se implican mucho más emocionalmente. Se excitan mucho. Activan regiones de la corteza relacionadas con la atención y la vigilancia. Los adictos tienen un deseo exacerbado por la recompensa. En el caso de los jugadores, esa recompensa es el dinero. El estudio de Hollander aportó nuevas perspectivas acerca de por qué los adictos y quizá los acosadores no se pueden controlar. Cree que la corteza prefrontal del cerebro, que gobierna la razón y regula la impulsividad, es menos activa en los adictos. A menos que haya un error en el mecanismo de freno frontal que dice espera, algo malo puede ocurrir en el futuro. Con el tiempo, el cerebro adictivo se entumece y necesita un estímulo más contundente. En ocasiones la gente sube la apuesta inicial. Su comportamiento cada vez es más peligroso para conseguir el mismo nivel de estímulo. Pero los acosadores son más peligrosos que la mayoría de los adictos porque no solo se hacen daño a sí mismos, sino también a víctimas inocentes. La adicción de Mark David Chapman acabó en asesinato y dejó al mundo sin John Lennon. Los casos de acoso son preocupantemente comunes. Más de 1 millón de estadounidenses son acosados anualmente. Los acosadores pueden ser amantes celosos, conocidos enamoradizos o admiradores secretos. En la mente de cada uno hay una fantasía que ha evolucionado hasta convertirse en una obsesión. Los acosadores más comunes son los examantes. Los celos alimentan su obsesión. En 1993, William Branner se negó a dejar marchar a su exmujer. La acosó durante 5 meses después de abandonarle. La persecución finalizó cuando la mató de un tiro a plena luz del día.
Cumple una sentencia de 25 años en Florida. Branner sigue hablando de ella en presente. Héctor Rivas no conseguía recuperar a su novia. Habían salido durante poco tiempo, pero Rivas la acosó durante meses después de romper. En 1987 la estranguló en su casa de Nueva York con el cinturón del Albornoz. Y en 1999, Augustín García atosigaba a su examante porque se iba a casar con otro hombre. El día de la boda, García abrió fuego y la mató. Fue sentenciado a cadena perpetua. El examante obsesivo es el tipo de acosador más común. Y a menudo el más trágico. Que te rompan el corazón es doloroso y puede desatar crímenes pasionales. La necesidad de poseer y conquistar a examantes le supera. Es su única manera de tomar el control. Y cuanto más se resiste la víctima, más probabilidades hay de que se desate la violencia. Pero sorprendentemente los amantes celosos no son los acosadores más peligrosos. Ese honor corresponde a aquellos cuyo acoso procede de una enfermedad mental. Michigan, 1996. Gerald Atkins estaba loco por Debra Myers. Para celebrar su amor, le compró un anillo de compromiso. Estaba convencido de que se casarían y de que vivirían juntos. Quería protegerla y cuidar de ella. Pero Myers no era consciente de los planes de Atkins. De hecho, ni siquiera conocía su apellido. Se conocieron en un bar. Ella no estaba interesada. Pero Atkins no se dio por vencido. Pensaba que Myers se resistía porque los compañeros de la planta de producción automovilística en la que trabajaba se estaban entrometiendo. Se propuso eliminarlos. Mató al gerente de 57 años, Darrell Izard, e hirió a otros 3. Examinando el caso de Atkins, el Dr. Stone ha descubierto detalles desconcertantes. No fue un crimen pasional. Los motivos de Atkins eran mucho más retorcidos y siniestros. Atkins no es simplemente un acosador obsesivo, está desquiciado, es egocéntrico y muy paranoico. El Dr. Stone puede observar este comportamiento en la confesión de Atkins ante la policía. Conocí a una mujer de la que me enamoré y... ¿Era recíproco? Sí. El problema es que no podía responder. Tenía miedo. Pero no tenía miedo de mí, sino de otra cosa. Sus pensamientos inconexos y su fobia indican una enfermedad mental. Pero según Atkins, habla de sus teorías conspirativas relacionadas con Myers. Encajan las piezas. ¿Y descubriste de qué? Sí. ¿Y de qué era? Tenía miedo del sindicato y de Ford. Y de los comités de acción política. ¿Algo de esto se suponía que era una declaración de tus sentimientos por ella, de tu amor por ella? ¿Una prueba? Sí, lo era. En estas cintas, Gerald Atkins cree claramente en sus acciones. Piensa que está justificado porque pensaba que estaba protegiendo a Debra Myers. En realidad apenas la conocía. Su firme convicción de que se amaban mutuamente indica un trastorno delirante. La evaluación posterior de un psiquiatra demostró que Atkins padecía erotomanía, la falsa creencia de que te ama un desconocido. Este extraño trastorno es la clave para entender por qué Gerald Atkins llegó hasta el asesinato. Perfil de un psicópata. Gerald Atkins creía que tenía que salvar a la mujer con la que había planeado casarse. Pero en realidad padecía un trastorno delirante específico de los acosadores, erotomanía. La falsa creencia de que te ama otra persona
normalmente un desconocido. La erotomanía es un grave trastorno delirante. Los acosadores erotomaníacos no dudan del amor que las víctimas les profesan, independientemente de lo falso que pueda ser, y se sacan de la manga conspiraciones sobre personas que se la tienen jurada. En ocasiones depositan sus delirios sobre la gente que les rodea. Esto puede conducir a la violencia extrema. Para comprender las raíces de la erotomanía de este asesino, el Dr. Stone analiza el pasado de Atkins. Descubre una historia de violencia. De adolescente, Atkins fue arrestado por entrar en colegios y destrozarlos. A los 18 años también fue arrestado por disparar aleatoriamente en la calle. Puede que fuera una reacción frente a unos padres maltratadores. El maltrato infantil deja sin duda cicatrices emocionales. Puede afectar a la sensación que el niño tiene de sí mismo, el ego. En ocasiones conduce a fantasías activas, fantasías que elevan el lugar de los individuos en el mundo. ¿Pueden los maltratos infantiles conducir a una posterior erotomanía? No conocemos las causas concretas de la erotomanía. Lo que sí sabemos es que los erotomaníacos creen que lo que llamaríamos un acto de locura o una acción dirigida hacia una tercera persona puede de alguna manera proteger a su objeto de deseo y restaurar la fantasía de ser amado. Revisando el caso de Atkins, descubre cómo se obsesionó con Myers. La vio en un bar e intentó cortejarla repetidamente. Ella rechazó rotundamente sus insinuaciones, pero Atkins interpretó su rechazo como un grito de auxilio. Creía que los compañeros de Myers en la fábrica la controlaban y que estaban separándolos. El 14 de noviembre de 1996, Atkins irrumpió en la planta de producción y disparó 300 balas. 3 empleados resultaron heridos y el jefe de Myers falleció. Atkins intentó escapar, pero le arrestaron. Fue sentenciado a cadena perpetua. 26 cargos. El primero, intento de homicidio premeditado. Tras analizar los crímenes de Atkins, el Dr. Stone lo sitúa en su escala de maldad. Aunque solo mató a una persona, Atkins tiene un dilatado historial de violencia y fue mucho más psicópata que Chapman, Bardo o Farley. Independientemente de que sufriera un extraño trastorno delirante, Atkins no mostró remordimientos por sus crímenes e incluso alardeó de ellos posteriormente ante la policía. Por estos motivos, le coloco en el nivel 16. No solo era un acosador extremo, demostró una tendencia continua hacia el mal y por ello pertenece a un nivel superior de la escala de maldad. En el mundo hay muchos acosadores. Pero algunos como Farley, Bardo, Chapman y Atkins van más allá y harán lo que sea para poseer a su objeto de deseo. Obsesión, rabia, adicciones difuminan el sentido de la realidad y la razón de estos acosadores. Aunque estos asesinos están encerrados, el terror que sembraron persiste, nos atenaza a todos. Nunca sabremos quién está acechando, merodeando por las calles en busca de su próxima víctima. La fantasía y el deseo están presentes en todos nosotros. En los acosadores se convierten en una obsesión. El Dr. Michael Stone continúa estudiando la locura y las motivaciones de los acosadores para entender mejor quién de entre nosotros tiene el perfil de un psicópata.